Amigos de Grupo Fórmula, gracias por continuar con nosotros. Seguimos en este espacio informativo. Un gusto poder platicar esta mañana con Ana María Luzardi. Ella es la CEO del Global Financial Literacy Excellence Center. Ana María, nice to meet you. Hello. Thank you. I'm very happy to be here. Gracias, me da mucho gusto estar aquí. Ana María, estás aquí porque el tema de las pensiones, el tema de las afores, ¿dónde se encuentra México parado en esta situación que sin duda es en cuestiones financieras y de finanzas personales, pues es todo un reto que se está enfrentando en México y en el resto del mundo? Hemos estudiado, hemos visto en particular la cuestión del alfabetismo financiero. Hemos estudiado si la gente tiene el conocimiento básico, el concepto que es muy importante para participar en pensiones, para apreciar las pensiones y también para ser un participante activo y hacer que el sistema de pensiones sea mejor. Cuando vimos los datos, México en esencia está en un punto intermedio, considerando al resto del mundo. Solo una tercera parte de los mexicanos tienen conocimiento financiero. Entonces, es una gran parte de la población que no tiene el conocimiento básico requerido, francamente, para participar en el sistema de pensión, para poderlo apreciar, pero para asegurarse de tener su seguridad financiera y la seguridad financiera de su familia. Ana María, ¿cuáles son los retos cuando vemos que la expectativa de vida crece, los avances de la ciencia y la medicina avanzan? ¿Esto implica nuevos paradigmas para lo que viene, para las pensiones y para nosotros como personas y como entes productivos? Yo pienso que esto cambia todo. Esta longevidad aumentada y el hecho de que vivimos una vida más larga y mejor lo cambia todo. Significa no solo cambios en pensiones, sino también en la manera en que trabajamos. Probablemente ya no podamos hacer lo mismo trabajo y no por el mismo tiempo. Ahora la gente ya tiene que tener la mentalidad de cambiar su trabajo, de transicionar a otros trabajos más tarde en su vida. Y lo que significa el retiro para el futuro será completamente diferente a lo que es hoy. Y por esto el futuro será muy diferente a lo que tenemos hoy. Y hay que estar preparados para este futuro. ¿Y estamos preparados? ¿Are we prepared? No lo creo. No estamos preparados para lo que nos espera en el futuro. En mi punto de vista, cuando pensamos en pensiones, tenemos que pensar en el futuro y tenemos que tener una visión a largo plazo, porque las pensiones ya no son lo mismo que para la gente de hace 40 o 50 años. Hay que preparar a los jóvenes para un mundo muy diferente. Y también la gente de hoy ahora tiene una vida más larga y tenemos que tener un enfoque proactivo, pero yo creo que no podemos solucionar un problema a largo plazo con una solución a corto plazo y por esto requerimos una solución a largo plazo al problema de las pensiones. Ana María, ¿cómo hacer y cómo trabajar? En México tan solo estamos aportando de manera obligatoria el 6.5% de nuestro salario. ¿Cómo hacer que las políticas públicas incentiven y lleven este porcentaje más alto? Porque nos estamos dando cuenta que con una pensión, con una aportación como la que estamos teniendo, al final del día o al final de nuestra vida productiva, vamos a tener un regreso de tan solo entre el 25 y 30% de nuestro último salario. ¿Qué debemos de hacer para atender esta situación? Claramente 6.5% no es suficiente y no es suficiente por lo que usted dijo, vamos a vivir una vida más larga. 6.5% no podrá dar apoyo a un retiro muy largo y por este motivo hay que pensar en otras maneras. Quizá tengamos que trabajar en algún punto más horas porque viviremos más y porque esta contribución es muy pequeña.
y también tendremos que aumentar esta contribución, y esto puede hacerse de diferentes maneras. Puede hacerse aumentando la contribución para la pensión, pero también aumentando el ahorro privado y hacer que la gente esté consciente de que tiene que ahorrar más. Y también, por ejemplo, el público en la pensión no hay que tener diferentes niveles, uno de los cuales también es el ahorro privado, y también creo que no hay que olvidar que tenemos que compartir los impactos que sufrimos, y probablemente el sector público tiene que encontrar una manera de que las pensiones sean más inclusivas. Todo mundo necesita una pensión, no solo los trabajadores, y hay que compartir todos los impactos. Algunos se deben a la mala suerte, son fortuitos, y entonces necesitamos una pensión más amplia, pero también necesitamos una contribución más rica y más alta. Ana María, ¿cómo debemos ver la experiencia que está sucediendo en Chile? Lo que está sucediendo en Chile, este fin de semana, alrededor de 350,000, 400,000 personas salieron a las calles a protestar sobre esos fondos del retiro. Cuando el modelo que tenemos en México es muy similar al modelo chileno. ¿Estamos a tiempo de revertir lo que está sucediendo en Chile? ¿Estamos a tiempo para que no nos veamos en esa situación? Creo que es realmente importante construir un sistema sustentable y fuerte y robusto. Es muy interesante que no solamente en Chile, pero en todo el mundo, hemos construido, por ejemplo, un sistema basado en la responsabilidad individual, pero la gente ni siquiera está informada sobre su pensión, saben muy poco y no saben ni cuánto contribuyen, y tampoco son gente alfabeta financiera. Tenemos que construir un sistema robusto que de hecho pueda darnos buenos resultados a nivel individual, porque las pensiones son muy importantes, y yo pienso que hay tiempo, pero que no debemos perder ni un segundo. Y por eso, en mi punto de vista, las pensiones son un tema urgente para los legisladores y también para la población, y hacia el futuro también hay que empezar a educar a los jóvenes, porque su mundo va a ser muy diferente al que vemos hoy. ¿Y en quién recae la responsabilidad de hacer este cambio? ¿En la sociedad? ¿En la parte, en la parte productiva de la sociedad? ¿En la iniciativa privada? ¿En las políticas públicas? ¿De quién depende este cambio? Todo mundo tiene la responsabilidad. Todos necesitamos una pensión, y por eso esto no solo es un problema de la gente con empleo productivo, sino también por lo que ya dijimos, debido a las fuerzas que están ahí, solo las fuerzas demográficas, el hecho de que vivimos más tiempo. En esencia, el gobierno de hoy tiene muchas dificultades para continuar con este sistema y para garantizar una pensión para gente que va a vivir muchos años. Por eso es una cuestión de la sociedad, y también todo mundo necesita contribuir. El gobierno tiene que ser visionario y tiene que tratar la pensión y la reforma de pensiones antes de que esta haga crisis, y también el individuo tiene que estar consciente del hecho, y alguna de la seguridad financiera también depende de los individuos, porque la sociedad no tiene suficiente para garantizar para todos una pensión. Pero también creo que hay que pensar en aquellos que la necesitan y asegurarnos que tanto los sectores formales e informales gocen de una pensión, porque todos vamos a envejecer y cuando seamos viejitos ya no podremos trabajar. Ana María, vivimos, no sé en cuántos países sucede esto, pero aquí hay dos esquemas de dos leyes de pensiones, una previa al 1997 y esta que tiene ya 19 años. ¿Pueden convivir estas dos leyes?
porque los que trabajamos en la ley anterior nos podemos jubilar con la ley anterior y los que no se están jubilando o bueno, se van a comenzar a pensionar con esta nueva ley. ¿Cómo pueden caminar estas dos leyes y qué se tiene que hacer? ¿Hacia dónde se debe de dirigir este esfuerzo? Por eso también es una cuestión de la sociedad. Cuando comenzamos las pensiones, esta primera generación se benefició mucho y ahora tenemos que compartir algo del costo. Y en esencia hay muchas cuestiones de la sociedad. Quiero recordar que las pensiones en muchos países se han llamado seguridad social, entre comillas. Y recuerden que estas dos palabras quizá tienen un significado para la gente. Y yo pienso que este es un objetivo diferente para las políticas. Nos podemos asegurar que se garantice un piso mínimo. Y ahí es donde la parte que creo que la sociedad tiene que compartir el costo. Pero después de esto, ningún gobierno tiene la capacidad de confrontar el envejecimiento de la población, la longevidad aumentada. Creo que tenemos que combinar compartir y la parte de seguridad social con el hecho de que hoy la seguridad financiera está mucho más en manos individuales y por eso como sociedad necesitamos facultar a los individuos para que puedan asumir este desafío. The last one. ¿Considera que la siguiente crisis mundial está alrededor de las pensiones? No en México, en el mundo. ¿Vendrá si los gobiernos y si las políticas públicas no son las adecuadas? ¿Esa podría ser la siguiente crisis? Sí, existe este riesgo. Es una pregunta buenísima y yo creo que algo del riesgo ya está en el sistema, pero todavía no explota porque el sistema todavía no ha madurado. Y vemos esto en algunos de los países que han adoptado reformas antes que los demás. Algunas de las crisis se ven en pensiones en el mundo. Es que la gente solo piensa en el lado de la acumulación y no en el lado de la desacumulación. Es el hecho de que la gente va a vivir mucho más y entonces estos recursos necesitan estar ahí durante mucho tiempo. Pero también la gente quizás sepa cómo ahorrar, pero el lado acumulativo es más difícil. Si dejas al individuo, por ejemplo, ¿cómo van a asegurarse de que la riqueza dure el suficiente tiempo? Realmente pienso que estamos cerca del nivel de crisis y que la única manera de resolver la crisis es prepararnos para ella. No podemos detener el envejecimiento, pero lo que sí podemos hacer es tratar de limitar sus efectos negativos y de hecho transformar el envejecimiento no solo en una crisis, sino en una oportunidad para que la gente viva una vida más larga pero más feliz también. Ana María, muchas gracias. Muchas gracias, en verdad ilustrativo poder platicar contigo y gracias de antemano. Okay. I was very happy to be here. Me dio muchísimo gusto haber estado aquí con ustedes. Amigos de Grupo Fórmula, continuamos con mucho más en este espacio informativo. Fórmula Noticias, fin de semana con Jaime Núñez. Esta entrevista la pudimos hacer hace unos días. Se llevó a cabo la primera convención de Afores y Ana María Luzardi es una especialista en temas de educación financiera y hay 2, 3, 4 situaciones que ponen el punto y el dedo en la llaga de lo mucho que tenemos que caminar, de lo mucho que tenemos que hacer en el tema de nuestras pensiones. Y créame, no lo estamos haciendo y no lo estamos viendo con esa seriedad que se tiene que observar y que se tiene que tomar esta situación. Llegamos al final de la radio, vamos a continuar en la televisión. Fer G. Tamayo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. ¿Qué tienes ahí?